Supongo que cualquier integrante fiel a su empresa, sin importar lo que pase, va a defender tenazmente sus intereses. Había entrado en época de vacaciones. Luego de estar mucho tiempo con el trabajo, que es muy demandante, tener esos días libres ha sido un gran alivio para mí. Mientras salía a ver qué cosas podría comprar para almorzar, pasé por una tienda de videojuegos. Allí pude ver a la venta varios juegos para mi consola, pero el que más me llamó la atención, era uno llamado Sonic Generations. Me quedé unos minutos observando. No tengo muchos recuerdos de Sonic, ya que cuando intento recordar algo de mi vida, me suele doler la cabeza, no sé la razón, por lo que intento no pensar mucho en un pasado. Pero, sabía que en algún momento habré jugado un Sonic, ya que, si recuerdo perfectamente una Sega Genesis que fue un regalo de mi difunto padre. Tampoco recuerdo mucho de él. Solo tengo una foto suya, y varios regalos que me había hecho. Mi madre nunca quiso contarme qué ocurrió. Siempre evadía cualquier clase de pregunta que le hiciera acerca de él. Por lo que crecí solo con ella. La sola carátula del juego me llamó la atención. Decidí comprarlo para ver qué podría encontrarme. Curiosamente, reconocí perfectamente el primer nivel, Green Hill. Por un momento fui un niño divirtiéndose mucho. Pero en cierta parte de la canción de fondo, me dio una sensación de tristeza, como si hubiera asociado las notas con algo. Creí que solo era yo, por lo que seguí. Al llegar al segundo nivel, Chemical Plant, por alguna razón se me iluminó la cabeza hasta dejarla en blanco. Recuerdo ese nivel de algún lado, pero no era muy exacto. La música encendía dentro de mí una sensación nostálgica. Lo que era raro, ya que sentía que lo jugué antes, pero al mismo tiempo es como si no lo hubiera jugado nunca. Esta sensación desapareció cuando llegué al siguiente nivel, Sky Sanctuary. Este no despertaba nada. Me quedé quieto en el juego, pensando profundamente en lo anterior. Para intentar encontrar una respuesta, apagué mi consola y me fui a investigar en internet. Este juego que compré era de aniversario, recopilando niveles de distintos juegos. Green Hill era de Sonic 1, Chemical Plant de Sonic 2, y finalmente, Sky Sanctuary era del tercer juego. Sonic 2. ¿Tercer juego? No recuerdo siquiera haber tenido en mis manos el Sonic 2, ni mucho menos el 3. Para saciar esa duda que tenía, descargué el Sonic 2 para probarlo. Después de haberlo terminado, todo lo que vi en ese juego me daba una sensación extraña, como un vacío. En sí, ver al propio Sonic me hacía doler la cabeza. Pero al jugar su juego, estoy seguro que algo faltaba. Era como el sentimiento de estar incompleto. Busqué por unas cuantas horas más información. En un intento de saciar mi sentimiento. Afortunadamente encontré lo necesario en una página dedicada a recopilar datos sobre prototipos de videojuegos. Y entre tantas cosas, lo encontré. Bocetos de niveles. ¿Eliminados? Pero, ¿por qué? Mi cabeza me dolía cada que miraba esos conceptos. Logré encontrar unas cuantas modificaciones al juego original intentando restaurar esos niveles. Pero, en mi interior sentía que era distinto. Ya había investigado mucho, y no llegaba a nada. Pensé y pensé por mucho tiempo, hasta llegar a la conclusión de que tendría que ir a la fuente más antigua que tengo sobre este tema. Mi madre. Unos días después, me contacté con ella para avisarle que iría de visita por la tarde. Al llegar a su casa, nos pusimos al día y decidí ir al punto. Madre, estuvo linda la conversación, pero quiero ir al grano. Tú sabes el por qué me duele mucho la cabeza cada vez que intento recordar algo. Apenas te pregunto hoy por qué, me ocurrió algo curioso. Me encontré con un juego, específicamente de un personaje llamado Sonic. Cada vez que intento hurgar en mis pensamientos relacionados con él, me duele más que cualquier otra ocasión. Tengo presentimiento de que hay algo que podrías explicarme. Apenas escuchó el nombre Sonic comenzó a mostrar signos de nerviosismo, quizás pensó que no me daría cuenta. No. Tu dolor de cabeza y dificultades para recordar fue algo de nacimiento. Madre. Por favor, tus temblores al hablar me confirman que estás mintiendo. Creo que ya tengo la suficiente edad para que me cuentes la verdad. Antes de que siquiera dijera una palabra, con la voz quebrada, me hizo prometer no hacer nada. No entendía a qué se refería, pero por respeto a ella, accedí. Hace muchos años, habíamos asistido a un salón para una gran reunión, ya que habías ganado un concurso que se organizó en la ciudad. Pero, en medio del día, ocurrió un accidente, y te golpeaste la cabeza demasiado fuerte.
provocando un daño permanente. Cuando mencionó un salón y una reunión, de la nada sentí dolores intensos. Pero, finalmente pude recordar algo. Se me formaron pensamientos de muchos niños jugando con una consola, una carta, y un salón grande. Quise preguntarle más, pero su sola voz y cara me decían que estaba por romper en llanto, por lo que mejor decidí dejarla tranquila. Cambié de tema y durante el resto del día solo hablamos de cosas cotidianas. Se hizo las 6 de la tarde. Me despedí de ella, disculpándome por incomodar un poco con las preguntas. Una vez lejos de su casa, tuve que romper la promesa que hice. En mi interior sabía que había mucho más que un simple golpe. Y además, si investigo más por mi cuenta, no tiene por qué enterarse. Mientras caminaba de regreso a mi hogar, pasé por varios locales no muy relacionados con el tema, pero intentando ver si alguno coincidía con mi reciente recuerdo y la frase de mi madre mencionando el concurso cerca de aquí. Sabía que tenía que ser alguno. Luego de estar casi una hora pasando de local en local, llegué a uno que finalmente pude sentir una sensación cómoda. Era uno dedicado al alquiler de consolas y venta de juegos. No perdí mucho tiempo inspeccionando el lugar, sabía que era este. Fui al mostrador y pregunté por el dueño. Cuando lo llamaron, apenas cruzó la puerta detrás del mostrador, se quedó completamente quieto, con los ojos abiertos de par en par. No comprendí el por qué hizo eso, hasta que me dijo: Vaya. No pensé volver a verte, sí que has crecido. No entendía a qué se refería, no me sonaba su aspecto. Pero el que me haya dicho que crecí, ya me había convencido de hacerle preguntas. Hola, sí, quiero preguntar sobre algo. Sé que este lugar hace muchos años había realizado un concurso. ¿Sabes, por qué no mejor hablamos mejor de esto en privado? Ven, pasa a mi oficina, estará mucho más tranquilo. No tenía nada que perder, por lo que simplemente accedí. Al pasar por la puerta, noté que el empleado que había llamado al dueño se me había quedado viendo fijamente. Solo lo ignoré. Tras la puerta se encontraba un pasillo pequeño, que tenía otras entradas que conducían a algún lado. Cuando llegué a la oficina y me senté en uno de los tantos sillones, el dueño solo se sentó en uno al frente, y lanzó un suspiro de cansancio, pero a la vez de amargura. Está bien, ahora sí, puedes continuar. Hace años, en este lugar, se había realizado un concurso para asistir a un salón grande. Y hubo un gran problema. Tiene que ver con el personaje Sonic. Eso es todo lo clave, y como usted es el dueño, estoy seguro de que sabe algo, necesito que me explique. Sí, sé de qué estás hablando. ¿Lo sabe? Pues cuéntemelo. Mientras le decía esto, noté que miraba constantemente la puerta. ¿Y bien? ¿Lo hará? Con gusto te lo contaré. Pero antes, espero que sepas comprender, ya tengo mis años, por lo que mi memoria está fallando un poco. Yo tenía un amigo de hace muchos años, él había logrado conseguir un trabajo con la empresa Sega, mientras que yo abrí mi local que en aquel entonces vendía varios videojuegos o consolas, no era de alquiler. Un día me había contactado ya que su sede estaba preparando un nuevo juego, una secuela de Sonic. Yo logré conocerlo ya que su primer juego había sido un éxito en mi local. Me explicó que necesitaba a alguien de muy corta edad que pudiera probar el juego antes de su salida, así se podría realizar respectivas correcciones o cambios. Ya tenían elegidos a varios niños de otros países, y necesitaba uno de aquí. Le comenté que para ser justos, realizaría un concurso del primer juego de Sonic en el local. El que lograba ganar la mayor cantidad de puntos obtendría la oportunidad. No hace falta explicar que el niño ganador fuiste tú, superaste por poco a otro concursante. Unas semanas después se organizó todo lo necesario para realizar el viaje al gran salón donde se iba a probar el juego. Tú ibas acompañado de tu madre, padre y yo. Al llegar, nos dirigimos a la dirección asignada. Allí había una puerta grande, y nos hicieron pasar. Recuerdo que el lugar era una especie de teatro, con unas cuantas mesas donde estaban los televisores junto a las consolas y una persona que al parecer era un guardia que protegía los cartuchos. Al centro de todo, estaba un gran escenario donde mediante un proyector, se podía ver el logo del juego. El número de personas era bajo, pero podía distinguir a los demás niños que fueron elegidos para jugar. Mientras caminábamos por los alrededores, pude cruzarme con mi amigo. Nos guió al televisor donde te sentarías. Justo al lado de una pared.
Antes de comenzar, tanto a mí, como a tus padres nos hizo firmar varios papeles. Mientras tanto, vi como a un niño lo sentaban en una mesa pero que apuntaba al proyector. Por curiosidad, le pregunté a mi amigo sobre qué pasaba con aquella pantalla y el sujeto vigilando los cartuchos. Él me respondió que el proyector no era solo para mostrar el logo del juego, ese niño fue el primero en llegar, por lo tanto sería recompensado con no solo jugar, sino que usaría una pantalla donde todos pudieran verlo. Y el sujeto había sido colocado en el puesto porque, anteriormente hubieron otras pruebas, pero que desafortunadamente terminaban en robos, por lo tanto era mejor estar precavidos. Luego de varios minutos donde ya habían ubicado a cada niño con una consola, comenzó la prueba. Todos fueron a su ritmo. Yo, junto a tus padres, estuvimos viendo cómo jugabas. Recuerdo que muchos niños hacían gestos de disgusto por caer en precipicios. Pero en particular, el que estaba en la pantalla grande, se lo veía muy perdido, se trababa constantemente en todos los niveles, no sabía a dónde ir. Mientras que tú ya habías logrado superar unas 4 zonas, este aún continuaba en este llamado Emerald Hill. Luego de pasar por unos niveles que recuerdo que era un casino, un desierto, un árbol grande, y otras más. Conseguiste estas gemas que creo que las llaman esmeraldas del Caos. Cosa que lograron también otros niños durante esta etapa del juego. Menos el de la pantalla, este apenas tenía una para este punto. Al final de un nivel, hubo una especie de escena donde Sonic saca de sus manos las 7 gemas, y un puente se hace a un lado. Sonic salta para abajo y comienza un nivel en una especie de templo dorado. Allí, los que lograron conseguir las gemas, presenciaron la aparición de un Sonic amarillo cuando juntaron 50 anillos. Hubo una mezcla de confusión y emoción por verlo así, sobre todo viendo las capacidades que tenía. Después de que llegaste al final de este nivel, se pudo ver a Eggman, intentando agarrar una esmeralda grande con unas pinzas, pero Sonic lo destruyó de un solo salto. El nivel finalizaba con Sonic subiendo por una plataforma impulsada por el agua. La siguiente zona parece que era de una planta sobre un pantano de mezclas extrañas, y al final había una escena donde Sonic entraba a un edificio grande. Recuerdo el nombre de este nivel. Metrópolis, ya que perdiste una que otra vida en él. Al terminarlo, comenzó Sky Chase. En un momento decidí alzar la mirada para ver dónde estaba este chico que aún no conseguía las esmeraldas. Estaba en esta misma escena donde Sonic abría el puente. Solo que, al no tenerlas, vi como Sonic solo siguió caminando, saltándose un nivel y llegando a la planta grande. Este chico llegó a Metrópolis y logró superarlo, llegando a Sky Chase. Mientras te veía que ahora te encontrabas en una gran nave amarilla. El niño del proyector le ocurrió algo muy particular que hizo que otros jugadores pausaran el juego y observaran. El nivel del cielo fue abruptamente interrumpido por rayos láser que comenzaron a golpear el avión donde se encontraba Sonic, haciendo que él y Tails cayeran libremente. Mientras caían, se observaba muchas estructuras de tono púrpura asomarse al fondo. Al parecer iban a entrar a una fábrica o ciudad. Hubo un apagado lento negro, y se quedó así por un rato. Para este punto a ti también te llamó la atención, por lo que tú y tus padres también estaban viendo. Finalmente apareció el nombre de este nivel. Genocide City, con al parecer un solo acto. Recuerdo bien este nivel. Era todo de tono morado oscuro, con estructuras metálicas repartidas por todas partes y muchos enemigos. La música de fondo, al estar conectada a un parlante me causaba un poco de molestia, ya que parece que la canción aún no estaba terminada, porque se reproducían tonos muy raros. Este niño logró llegar al final. Sonic solo se quedó quieto detrás de una pared hecha de electricidad, donde estaba Eggman riéndose. Salta sobre un gran botón, y un rayo del techo cae rápidamente sobre Sonic. Cuando esto ocurrió, todo el salón recibió destellos demasiado fuertes, puesto que el rayo provocó muchos cambios de colores de manera fugaz. Por lo que a todos nos llegó toda esa luz, sumando que el lugar era pequeño, ninguno pudo salvarse de ver esa pantalla grande lanzando grandes cantidades de luz. La mayoría de gente entró en pánico.
y gritaban porque algunos niños y padres comenzaron a tener ataques demasiado graves. Yo logré cubrirme a tiempo los ojos, pero pude ver cómo tu padre y tú estaban siendo afectados. Todo ocurrió demasiado rápido. Entre tanta gente gritando y moviéndose de un lado a otro. Llegué a ver que alguien en pleno pánico sin querer empujó tu silla, haciendo que caigas de mala manera contra la pared. Tu madre estaba intentando ayudar a tu padre, por lo que se dio cuenta tarde de tu condición. Ya estabas en el suelo. Me levanté, y te llevé lejos de los destellos, mientras tu madre no sabía qué hacer. La notaba alterada y desesperada por ambos. Luego de dejarte afuera del lugar para ponerte a salvo. Al volver a entrar, la pantalla grande mostraba solo el mensaje de juego terminado. Todo el salón estaba sumergida en angustia y desgracia. Unos niños, incluyendo el que estaba jugando en ese proyector, junto a otra gente se encontraban tirados en el suelo con la boca llena de espuma. Yo suponí lo peor. Otra gente estaba llamando a las ambulancias y las últimas que quedaban estaban exigiendo ver a los cargos de Sega para levantar denuncias. Mi amigo logró encontrarme entre tanto caos y solo me tiró un comentario. Creo que habrá que hacer unos cambios urgentes. Lo miré con desprecio, él era parte responsable de todo, y solo le importó los cambios al juego. Unos días después de eso, me llegaban llamadas notificándome de las consecuencias. La modificación urgente hizo que la entrega de cartuchos se retrasaran, y me cancelaron la entrega de algunos discos. Desafortunadamente tu padre fue una de las víctimas graves, y lo último que supe de ti fue que debido al golpe en la cabeza desarrollaste un problema de memoria. Inexplicablemente todo el asunto fue resuelto debajo de las sombras. Eso es todo. Ya sabes lo que pasó. Mi cabeza se iluminó en ese instante, recordé el accidente a la perfección. Tenía ganas de romper en llanto por la ira de descubrir que fue culpa de Sega. Pero noté un detalle en la historia que el señor me contó. Espera. ¿A qué te refieres con, debajo de las sombras? Si usted logró cubrirse a tiempo, ¿por qué no hizo nada en contra de Sega? No puedo decirte. Con enojo me levanté de la silla y me acerqué para reclamarle. En ese momento el teléfono comenzó a sonar, el señor se levantó y atendió, se llevó la mano a la cara, en señal de angustia. Le pregunté de quién se trataba. Mi amigo. Quiere hablar contigo. Me pasó el teléfono, lo agarré y empecé a escuchar. Me notificaron que una de las víctimas de la prueba de Sonic 2 tiene su posición comprometida. Ahora lo recuerdo, yo estuve ahí, sé lo que ocurrió, y ustedes también. ¿En serio cree que todos los que estuvieron allí guardaron silencio por motivos egoístas, incluyendo tu propia tutora legal de aquel entonces? No la metas a ella. Antes de probar el juego firmaron a tu nombre un acuerdo que estrictamente les prohibía hablar de lo que sea del juego antes de su salida. Ese contrato ya ha expirado hace muchos años, no hay manera de que aún esté vigente. Digamos que, los acuerdos nos permiten modificar algunas cosas, por lo tanto, solo vengo a recordarle que tiene prohibido hablar del tema. Además de que le proporcionamos una generosa compensación a su tutora por las lesiones. Eso es un soborno y una falta de respeto, si cambian la realidad, es horrible. Usted solo deberá confiar en mí, este problema que ahora lo invade será olvidado, así como lo fue desde hace años. Y cuídese. No creo que quiera tener más problemas. La llamada finalizó con eso. El dueño me miró con una cara de tristeza. Y solo soltó una frase. A mí me tienen igual. Lo lamento. Eso último que me dijo me hizo comprender el por qué no quiso contarme nada más. Con completa impotencia, abrí la puerta de la oficina para salir del establecimiento. Mientras pasaba por donde estaba la salida, vi al mismo tipo que le pregunté por el dueño, este me observaba con esa misma mirada fría cuando llegué. Estoy seguro de que hace más que solo atender el lugar. Al salir, solo me quedé quieto un rato, ya se había puesto de noche. Decidí volver caminando a mi hogar, estaba lleno de enojo, pero muy en el fondo estaba asustado. No puedo decir nada. Y no sé qué podrían hacerme, o peor hacerle a mi madre si digo algo. Comencé a sentirme observado. Cada paso que doy es esa mirada fría acercándose más. Al llegar a mi casa, cerré todo con seguro. Son muchos más ojos que siento que me están observando. Cuidando de que no diga nada.
para que sea olvidado. Como yo.